Bueno, no se desconecten que tomo lista. Bien. Bueno, ahí ven la presentación o no. Sí, profe, se ve. Bien, perfecto, porque como cambió el sistema Meet, entonces tenía dudas. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la oxigenoterapia, ¿no? Ustedes vieron de que estuvimos viendo cómo valorar el aparato respiratorio en cuanto a sus funciones. Vimos en este caso cómo había patologías que podían alterar la función respiratoria y la difusión de gases, ¿no? Y en este caso vamos a ver cómo nosotros podíamos llegar a dar un soporte vital con la oxigenoterapia a esas patologías que tienen problemas de la difusión. A esas patologías en las cuales me dice, yo tengo alguna problemática entre el alvéolo y el capilar, ¿no? Como por ejemplo una neumonía, y hace de que en este caso no se puedan hacer el intercambio de gases en forma adecuada. También vamos a, en este caso, hacer el aporte de oxígeno a todas aquellas pacientes que por algún proceso patológico, la concentración, en este caso normal, de oxígeno a nivel ambiental, que es del 21%, no le está siendo suficiente y requiere un aporte, vamos a decir, extra. Y entonces me dice qué es la oxigenoterapia, cuál es la definición de oxigenoterapia. Es la administración de oxígeno a una concentración mayor que la atmosférica. Nos recuerden que nosotros íbamos a tener varios conceptos que saber en este caso de la atmósfera. Primero, la división en cuanto a la constitución de los gases, cuánto espacio ocupaba, en este caso, cada uno de los gases disueltos en el ambiente. Y el oxígeno solamente ocupaba el 21% del total de los gases. Y teníamos que tener en claro también otras cuestiones como son la presión atmosférica, que decía que en este caso la presión atmosférica era de 760 milímetros de mercurio, ¿no? Y dentro de la cavidad torácica teníamos 756 milímetros de mercurio de presión intratorácica y dentro de la cavidad pleural teníamos 754 milímetros de mercurio, o sea, iba descendiendo. Iba a ser más negativa, en este caso, que la atmosférica, en 4 y en 6 milímetros de mercurio, indistintamente. En este caso, el objetivo de la administración de la oxigenoterapia, en este caso, es, como dice ahí, suministrar en forma adecuada el oxígeno a la sangre, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos disminuir el esfuerzo respiratorio, porque me dice, yo cuando tengo una disminución del oxígeno en sangre, eso lo va a detectar el sistema nervioso y va a mandar una respuesta, ¿no? Que en este caso va a ser el incremento de la frecuencia cardíaca y el incremento de la profundidad respiratoria, generando esto un esfuerzo respiratorio. Entonces, uno de los objetivos es disminuir ese esfuerzo respiratorio y el esfuerzo del músculo cardíaco. ¿Por qué me habla del músculo cardíaco en este caso? Porque me dice, una de las respuestas también compensadora es el incremento de la frecuencia cardíaca. Me dice, ¿por qué? Porque me dice, al haber falta de oxígeno, me dice, no solamente me va a incrementar la frecuencia respiratoria, sino me va a aumentar la velocidad del sistema de distribución del oxígeno, que va a ser, en este caso, la función cardíaca. Me va a incrementar la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para que haya un mayor transporte de moléculas de oxígeno, haciendo que pueda haber una satisfacción de esa falta de oxígeno basal. Me dice, pero a la vez tenemos que tener en cuenta que el corazón es un músculo cardíaco, es un órgano muscular, perdón, que me dice, me consume también moléculas de oxígeno. Entonces, en este caso, yo lo que tengo que hacer es entender de que a la vez de que está sobreexigido para distribuir, ¿no? Para hacer circular la sangre
con mayor rapidez y distribuir la mayor cantidad de moléculas de oxígeno que pueda, en este caso, transportar, me está consumiendo también oxígeno, ¿no? Porque las células musculares me van a consumir oxígeno. Bien, entonces me dice, yo tengo que disminuir todo este esfuerzo, tanto respiratorio como el músculo cardíaco. Y me dice, la oxigenoterapia se va a llevar a cabo por el gasto cardíaco, que cuando veamos valoración del aparato cardiovascular, vamos a ver que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón puede movilizar en un minuto, ¿no? Me dice, se va a llevar a cabo también por la tensión de oxígeno en sangre arterial, o sea, la concentración de oxígeno que haya, en este caso, en la sangre, por la concentración de hemoglobina, que va a ser una de las, en este caso, de las proteínas que va a ser la encargada de llevar, en este caso, la sangre, transportar, perdón, las moléculas de oxígeno en la sangre dentro del glóbulo rojo, ¿no? Y también se va a llevar a cabo por las necesidades metabólicas que va a tener en este caso el cuerpo. A mayor demanda de oxígeno, porque voy a tener mayor actividad, mayor demanda metabólica, mayor, en este caso, demanda de oxígeno. A menor actividad, menor, en este caso, necesidad metabólica voy a tener, menor, en este caso, consumo de oxígeno voy a tener. Por eso me dice que se va a llevar a cabo también por las necesidades metabólicas orgánicas. Vamos a empezar a incorporar otros conceptos nuevos, que en este caso son la hipoxemia y la hipoxia. Y me dice que la hipoxemia es la disminución de la presión parcial de oxígeno. Ustedes ahora van a empezar a ver siglas, ¿no? Referenciales a la gasometría arterial que van a estar dadas con una P o con 2P, ¿no? Y la P significa presión. La primera P significa presión y la segunda P parcial, presión parcial, ¿no? En este caso. Puede llegar a ser de que yo lo vea, en este caso descrito con una sola P, pero tengo que interpretar que una sola P me está indicando también lo mismo. La presión, en este caso de oxígeno, la presión del dióxido de carbono, o la presión parcial del oxígeno o la presión parcial del dióxido de carbono. Vamos a ver que en esa nomenclatura también voy a tener diferentes letras, ¿no? Entre la presión parcial y la sigla del oxígeno o del dióxido de carbono, que en este caso está dada por una A minúscula. Cuando tenemos una A minúscula, nos está indicando que ese gas en sangre que estamos midiendo es de arteria. Si tenemos una B corta, significa que es de vena, porque ustedes van a ver más adelante, cuando veamos el manejo del paciente crítico, o cuando lo vean en la licenciatura, o cuando hagan una especialización en cuidados críticos, van a ver que los gases arteriales en terapia intensiva se sacan diferenciales. O sea, me dice, según el estado crítico del paciente, yo puedo agarrar y puedo tomar una muestra de gases en sangre arterial, una muestra de gases, en este caso venosos, para hacer una comparativa de cuánto oxígeno hay en arteria y cuánto hay en vena, cuánto dióxido de carbono hay en arteria y cuánto hay en vena, y después tenemos otro que va a estar dado por una A mayúscula, que va a ser presión parcial de oxígeno alveolar, ¿no? Que me dice, este tipo de sangre se va a sacar con un catéter especial, que después lo vamos a ver cuando veamos también valoración del aparato cardiovascular, que se llama catéter de Schwann-Ganz, que es un catéter que va a estar alojado en la arteria pulmonar. Entonces me dice, yo ya voy a tener 3 diferentes tipos de gases en sangre para tomar. Gases en sangre arteriales, gases en sangre venoso y gases en sangre alveolar, ¿no? No son muy frecuentes porque el paciente tiene que estar muy crítico y tiene que tener este dispositivo que es el catéter de Schwann-Ganz, pero ustedes tienen que saber que cuando lean algún informe o algún artículo en donde tengan esta sigla, me está dando diferentes, en este caso, connotaciones porque significa de dónde se sacó la sangre en ese caso. Y entonces me dice que la hipoxemia es la disminución de la presión parcial de oxígeno, me dice, y que va a estar en este caso manifestada por cambio del estado mental,
¿Por qué? Porque no me está llegando oxígeno al cerebro en este caso y empieza el cerebro a entrar en hipoxia. Va a estar en este caso manifestada por la disnea, o sea, por la dificultad para respirar. Va a estar manifestada por el aumento de la presión sanguínea. Va a estar manifestado por cambio de la frecuencia cardíaca y cambios en el ritmo cardíaco. Y también va a estar manifestado por un signo característico que es la cianosis, ¿no? Los principales signos que voy a hacer, van a ser más evidentes para mí como enfermero, van a ser en primer lugar la cianosis, en donde va a estar dado por el cambio de la coloración de la piel, en este caso en el lóbulo de la oreja, en los labios, o en este caso en las uñas, y el aumento de la frecuencia respiratoria y el aumento, en este caso, de la frecuencia cardíaca, ¿no? Me dice, por consecuencia, si yo supongamos, tengo un paciente que le aumentó la frecuencia cardíaca, seguramente pueda llegar a haber un cambio o una modificación leve en la tensión arterial, ¿no? Por eso me dice aumento de la presión sanguínea. Y después tenemos lo que es la hipoxia. Me dice que la hipoxia es causada por la hipoxemia, ¿no? Y me está indicando una disminución del aporte de oxígeno, en este caso a los tejidos. Me dice, acá ya no es un problema de disminución de la concentración de oxígeno en la sangre, sino que me dice, esa disminución de esa concentración de oxígeno en la sangre me está llevando a que sea entregado menos cantidad de oxígeno a las células en este caso. Y me dice, la hipoxia se va a dividir en 4 tipos. Vamos a tener 4 tipos de hipoxia. La primera es la hipoxia hipoxémica. Ya la palabra me está diciendo hipoxia hipoxémica. Me está diciendo, yo tengo un problema en la difusión en este caso, voy a tener un problema en la difusión de los gases, o sea, en el intercambio de esos gases. Y me dice que la hipoxia hipoxémica es la disminución de la concentración de oxígeno en sangre, y me dice es causada por hipoventilación, o sea, cuando el paciente reduce por alguna causa la frecuencia respiratoria y la profundidad respiratoria, a eso se lo va a llamar hipoventilación. Puede estar causada por las grandes altitudes, o sea, vieron cuando ustedes van a la montaña y a medida que van subiendo en altura, me dice, van cambiando las presiones atmosféricas y la concentración de oxígeno va disminuyendo, ¿no? O me dice, a mayor altura, menor concentración de oxígeno. Entonces me dice, eso me puede causar una hipoxia hipoxémica. En este caso no porque el aparato respiratorio esté funcionando mal, sino porque hay poca concentración de oxígeno, me dice, en el ambiente. Y me dice, otra causa de la hipoxia hipoxémica va a ser defectos de la difusión pulmonar, ¿no? Defectos en este intercambio de gases, como por ejemplo la presencia, me dice, de líquidos, como en el caso de la neumonía, o en el alveolo, ¿no? O en el espacio intersticial, en este espacio que va a estar entre lo que sería el alveolo y el capilar arterial venoso. Me dice, ¿cómo se corrige la hipoxia hipoxémica? Me dice, con la administración de oxígeno. Yo agarro, busco un dispositivo de oxigenoterapia y agarro y le administro oxígeno al paciente y se corrige, en este caso, la hipoxia hipoxémica. Esto lo deben haber experimentado, si, como dijimos anteriormente, si alguna vez fueron a la montaña y por la altura uno dice se apuna y concurrió a un sistema de, en este caso, de atención primaria de la salud y le aportaron inmediatamente oxígeno, se recuperaron y pudieron seguir haciendo su actividad, ¿no? Después tenemos otro tipo de hipoxemia, que es la hipoxemia circulatoria. Ya la palabra me lo está diciendo. El problema no está en el aparato respiratorio acá. Acá estaría en el aparato circulatorio, ¿no? Me dice, yo tengo una respiración normal, tengo un aparato respiratorio que está funcionando en forma adecuada. El problema que me está fallando es el sistema de transporte. El sistema de transporte del oxígeno está dado por, dijimos, el aparato circulatorio, en este caso, por la sangre, ¿no? Y me dice que la hipoxia circulatoria, me dice, está dada o se debe a una circulación capilar inadecuada. O sea, esta velocidad que tiene que tener la sangre dentro del paquete vasculo arterial, me dice
no es la adecuada. Está habiendo, me dice, un problema en el transporte. Es como que si, supongamos, nosotros vamos a tomar el micro, sabemos que el colectivo tiene una frecuencia de tanta cantidad de minutos, pero nosotros nos quedamos más de ese tiempo esperando el micro porque está retrasado o porque sacaron, en este caso, unidades y se retrasó, en este caso, vamos a decir, el circuito del micro, ¿no? O el recorrido del micro. Acá pasaría exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Me dice, yo no puedo transportar la misma cantidad de gente que si estuviese con un, en este caso, recorrido normal. A la sangre le pasa exactamente lo mismo. Cuanto más lenta me dice circule, menos cantidad de moléculas de oxígeno va a poder, en este caso, transportar. Me dice que la hipoxia circulatoria me dice es causada por la disminución del gasto cardíaco. Esto que decíamos que va a ser la cantidad de sangre que el corazón me va a poder, en este caso, transportar en un minuto. Me dice el valor normal del gasto cardíaco es de entre 4 y 8 litros por minuto. O sea que me está diciendo que el corazón tiene que ser capaz de hacer circular entre 4 y 8 litros de sangre en un minuto. Si por algún motivo disminuye esa velocidad de circulación de sangre, me dice me puede causar una hipoxia circulatoria. Me dice, otro problema puede llegar a ser la obstrucción del vaso, esto que haya una arteriosclerosis, supongamos arterial, dentro de algún tramo del aparato circulatorio. Entonces me dice, yo voy a tener en este caso una disminución en la circulación sanguínea en esta zona que está obstruida, y por ende va a disminuir la entrega de oxígeno y voy a tener lo que se va a denominar una hipoxia circulatoria. Me dice, y también el choque o el paro cardíaco, ¿no? Cuando hablamos de choque estamos hablando de una situación, un trastorno clínico en el cual se caracteriza por la parada, en este caso, dada por una asistolia, que sería una parada cardíaca, ¿no? En donde no hay circulación, en este caso de sangre, por ende, porque dejó de funcionar el corazón, por ende no va a haber entrega de oxígeno. Fíjense, todas esas son las causas que me pueden determinar una hipoxia circulatoria. Me dice, ¿cómo la vamos a corregir? Identificando la problemática y tratándola, ¿no? En este caso no es necesario hacer un aporte de oxígeno. ¿Por qué? Porque el aparato respiratorio dijimos que estaba bien. Lo que tenemos que hacer es tratar de resolver cuál es el problema circulatorio para poder mejorar la entrega de oxígeno. Después tenemos lo que se llama la hipoxia anémica, que va a estar dada por la disminución de la concentración en este caso, de hemoglobina. Nosotros vamos a tener que la hemoglobina va a estar dentro del glóbulo rojo, ¿no? Me dice, es una proteína de la sangre, ¿no? Y me dice, la hemoglobina va a ser la que va a ser la encargada de transportar esas moléculas de oxígeno. Entonces me dice, cuando hay una disminución de la concentración de hemoglobina, me dice, supongamos, ese medio de transporte no va a poder llevar, en este caso, no va a poder transportar la cantidad de moléculas de oxígeno. Me dice, ¿cuántas moléculas de oxígeno me puede transportar una molécula de hemoglobina? 4 moléculas de oxígeno y una de dióxido de carbono. Por ende, cuando nosotros estamos midiendo la saturación de oxígeno, estamos midiendo esto, si la hemoglobina está saturada o no está saturada. Si está saturada, me va a estar transportando las 4 moléculas de oxígeno y yo voy a tener una saturación normal. Ahora, cuando no está saturada, o sea que está transportando menos moléculas en este caso de oxígeno, porque estoy transportando 3, porque estoy transportando 2 o estoy transportando 1, yo voy a tener en el paciente que me está desaturando, que está disminuyendo la saturación de oxígeno, ¿no? Bien, muchas veces, en este caso, se debe también a la disminución de la concentración de glóbulos rojos en los pacientes anémicos, por eso se denomina hipoxia anémica. En este caso también habría que corregir la anemia del paciente
¿Cómo la corregimos rápidamente? Haciéndole una transfusión de sangre y mejoraría, en este caso, la gasometría arterial del paciente. Y después tenemos la hipoxia histotóxica. En la hipoxia histotóxica me está diciendo de que hay un gas o algún elemento químico que me está bloqueando el intercambio de gases a nivel alveolocapilar. Me dice como por ejemplo la inhalación de cianuro o cuando inhalamos monóxido de carbono, ¿no? Vieron que en esta época invernal, donde la gente empieza a utilizar los calefactores, mayormente cuando ese calefactor quema mal, libera monóxido de carbono, uno lo inhala y lo que hace es ingresar el monóxido de carbono, no ingresar moléculas de oxígeno y eso me empieza a generar un bloqueo en el intercambio de gases entre el alveolo y el capilar, ¿no? Entonces no se puede utilizar el oxígeno disponible en este caso. Ya ahí no sería un problema del aparato respiratorio, tampoco sería un problema del aparato circulatorio, sino sería un problema de la inhalación de algunas sustancias que me bloquee el intercambio o la difusión de gases. Debemos recordar, en este caso, que el oxígeno es un medicamento y por ende tiene que ser, en este caso, prescripto por el médico. Yo no le voy a dar oxigenoterapia a cualquier paciente porque yo considere que le tengo que dar oxígeno. En el caso de una emergencia en donde yo agarre y evidencie de que el paciente está descompensado por la falta de oxígeno, aunque no esté indicado, yo lo puedo hacer el aporte para salvaguardar la emergencia. Pero en otros casos, en casos clínicos, yo voy a aportar oxígeno siempre que en la hoja de indicaciones médicas esté prescripto. Así como está prescripto cualquier otro medicamento o cualquier otro fármaco. El médico me tiene que poner aporte de oxígeno a tal concentración, a tanta velocidad. ¿Me entienden? Yo no puedo agarrar y arbitrariamente administrar o suministrar oxigenoterapia a cualquier paciente, porque puedo llegar a agarrar y comprometer la vida del paciente. ¿Por qué? Porque me dice, si yo, en este caso, le aporto oxígeno en forma excesiva al paciente, me dice, esto lo va a detectar el sistema nervioso central, va a interpretar de que le está sobrando oxígeno y va a agarrar y va a responder de la manera en la cual va a disminuir la frecuencia respiratoria, va a disminuir la profundidad respiratoria de la persona. Eso va a hacer de que el paciente entre, en este caso, en hipoventilación y muchas veces esa hipoventilación puede ser tan exagerada que el paciente entre en un paro respiratorio. Fíjense lo que estamos diciendo. Por aportar oxígeno en exceso, yo puedo hacer que el paciente entre en un paro respiratorio. Por eso no puedo, en este caso, hacer el aporte de oxígeno así porque sí a cualquier paciente. Bien, me dice, cuando nosotros estamos administrando o suministrando, en este caso, oxígeno, me dice, vamos a agarrar y vamos a observar en el paciente si hay algún signo, ¿no?, de una oxigenación inadecuada. Esto de que si el paciente me presenta, a pesar de que le estoy dando oxígeno, le estoy haciendo el aporte de oxígeno, si me presenta taquipnea, si me presenta aumento de la profundidad respiratoria, si me presenta taquicardia, si me presenta desaturación de oxígeno o alguna evidencia de cianosis periférica. Porque eso me estaría indicando la presencia de cualquiera de estos signos característicos de que el paciente le está faltando a oxígeno todavía, que la concentración que le estoy dando no es suficiente, ¿no? Y en ese caso tendríamos que consultar con el médico para ver si me dice yo le puedo subir el aporte de oxígeno. Me dice, tenemos que recordar otra cosa, que el oxígeno es un gas que es seco, por ende, me dice, yo lo tengo que aportar humidificado. Ahora vamos a ver el sistema de humidificación, cómo lo hacemos. O sea, ¿por qué lo tenemos que aportar humidificado? Porque si yo se lo aporto sin humidificar, me dice, ese gas me va a resecar, en este caso, las mucosas respiratorias. Va a haber un proceso de, en este caso, lesión, ¿no?, en la mucosa,
y voy a estar con un paciente con una lesión provocada por la oxigenoterapia, una molestia en la respiración por dolor, y me dice, puede llegar a ser de que esa mucosa sangre. Entonces me dice, yo sí o sí tengo que agarrar y tengo que modificar el oxígeno. Aparte, ¿para qué? Para poder fluidificar las secreciones. Me dice, si yo le doy, hago aporte de oxígeno, en este caso sin humidificar, las secreciones, o sea, los mocos, se empiezan a secar y el paciente le va a ser más difícil poder expectorarlo. En cambio, si yo le hago un aporte de oxígeno humidificado, las secreciones van a estar, en este caso, fluidas porque van a estar hidratadas, ¿no? Y el paciente va a poder expectorar esas secreciones más fácilmente. Debemos recordar también que el oxígeno es un gas inflamable, ¿no? Entonces, me dice, yo tengo que tener en cuenta de que a pesar de que le estoy generando un tratamiento de oxigenoterapia, el ambiente tiene que estar bien ventilado para que no haya una concentración, me dice, de oxígeno en demasía en el ambiente, porque puede llegar a ser de que si haya un chispazo o supongamos se encienda una cocina o se encienda, en este caso, un cigarrillo a algún familiar o lo que sea, puede ser que el ambiente en este caso se provoque un incendio por la elevada concentración de oxígeno. Entonces se recomienda, así como cuando se va a instalar el gas en las casas, que haya sistema de ventilación, en la oxigenoterapia también haya sistema de ventilación, que puede ser dejando un poquito entreabierta la ventana de la casa o la puerta de la habitación, para que haya un equilibrio en la concentración de oxígeno dentro de ese ambiente. No se debe fumar cuando estamos, en este caso, administrando oxigenoterapia, por esto que es un gas combustible, ¿no? Y debemos recordar que la oxigenoterapia es una fuente de infecciones bacterianas. ¿Por qué? Porque me dice, yo tengo que agarrar y tengo que humidificar, en este caso, el oxígeno, para que no me genere ninguna lesión en la mucosa del paciente. Bien, ahora, ese sistema de humidificación, que vamos a mostrarlo acá, este sería el sistema de humidificación, me dice, yo le voy a tener que poner al frasco humidificador agua, ¿no? Para poder humidificarlo, para que ese agua cuando pase el oxígeno por acá, la aerolice y el paciente cuando inhale, en este caso el oxígeno, le inhale, en este caso humidificado. Pero ese agua, me dice, si yo lo dejo más de 24 horas dentro del vaso humidificador, es una fuente potencial de lo que nosotros llamamos un caldo de cultivos. ¿Por qué? Porque las bacterias pueden invadir el sistema y van a tener un ambiente húmedo, un ambiente rico en oxígeno y a temperatura ambiente, que sería todo vamos a decir, un ambiente propicio para la replicación bacteriana, para que se colonice el agua de ese vaso humidificador y cada vez que el paciente inhale el oxígeno humidificado pero con bacterias, lo que me puede llegar a determinar una neumonía, ¿no? Una neumonía en este caso puede llegar a ser hospitalaria o de la comunidad, porque tenemos que después de ver el paciente no tenía oxigenoterapia, sin el domicilio o dentro del hospital. Y no se cumplió con las normas infectológicas de hacer el recambio del frasco o del agua al menos, si no tenemos frasco para cambiar todos los días, del agua cada 24 horas. Profe, Sí. perdón la interrupción. La imagen que compartió a mí no me sale nada. Bueno, a ver, el A mí resto lo veo. tampoco. Yo veo la primera. Esa no Claro, la se veo. había quedado desde el principio así. ¿Esta no se ve? Quedó en oxigenoterapia nada más. No pasó Ninguna se vio, profe. Bueno, pero ahora supongamos, ¿están viendo las imágenes o no? Sí, Se ve la primera. Solo la primera, la portada. Ah, bueno, a ver, esperen, entonces voy a tratar de cambiar la...
el modo de presentación. A ver, esperen. Ahí se actualizó. Claro, igual lo que pasa que decía que el sistema este nuevo decía de que si yo comparto la imagen con toda la pantalla puede ser que haga efecto de espejo. Esperemos que no, entonces. A ver. No, yo lo venía siguiendo, tomando apuntes, pero me parecía raro lo de la imagen. Bien, a ver. A ver, ahí lo ven. Sí, ahí sí. Sí, profe. Bueno, la imagen que yo le estaba mostrando era esta, la del sistema de humidificación, que el oxígeno, ahora esto lo vamos a ver ahora, el oxígeno cuando yo se lo estoy administrando al paciente tiene que tener un frasco humidificador. Ese frasco humidificador va a llevar agua. Me dice, ¿por qué? Porque tengo que humidificar el oxígeno para que no me genere lesiones en la mucosa. Me dice, pero si yo no le coloco, me dice, si yo le coloco agua, la tengo que cambiar cada 24 horas o hacer el cambio del frasco cada 24 horas porque tengo, en este caso, la posibilidad de generar de una neumonía asociado al sistema de oxigenoterapia. ¿Por qué? Porque ese agua se coloniza, tiene posibilidad de colonizarse con bacterias que pueden estar pululando en el ambiente, entrar al frasco, tener un medio ideal que sería oxígeno, humedad y temperatura ambiente, propicio para replicarse. Entonces, si se replica, me contamina todo el agua y cuando el paciente inspira, va a inspirar el oxígeno humidificado, pero con bacterias. Y es lo que yo tendría que, en este caso, evitar, ¿no? Para no tener una neumonía asociada a la ventilación. Bueno. Entonces me dice, ¿cómo hago para, en este caso, administrar o suministrar ese oxígeno? Dice, voy a tener diferentes dispositivos. La imagen la ven ahí, ¿no? Sí. ¿Ven la imagen? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, sí, Bien, se ve bueno. bien. Bueno, ahora me quedé intranquilo. Bueno, me dice, ¿cuáles son los dispositivos que yo tengo para agarrar y administrar oxigenoterapia? Vamos a ir viendo del más sencillo al más complejo. El más sencillo es la cánula nasal, esta que vemos acá, o la bigotera, como la nombramos comúnmente. Esta seguramente lo habrán visto en alguna oportunidad de su vida en el hospital, con algún familiar o con ustedes mismos, ¿no? Donde se le aporta al paciente oxigenoterapia a través de un circuito tubular, como si fuese una manguerita, en donde va a tener dos pestañas que van a ser las que van a entrar en la nariz del paciente y por ahí va a salir el oxígeno. Bien, me dice, este dispositivo, que es la cánula nasal, me provee oxígeno en concentraciones bajas. O sea, me va a servir para oxigenoterapia, pero no para cualquier paciente. Me va a servir para pacientes que requieren bajas concentraciones de oxígeno, ¿no? Me dice, me provee concentraciones de oxígeno de bajas a intermedia, con un flujo menor a 6 litros, y me va a aportar oxígeno entre el 24 al 45%. Fíjense, me dice entre el 24 al 45%, o sea, es más que el ambiental. ¿Por qué? ¿El ambiental cuánto era? El 21%. Si el 21% del ambiente no me es suficiente, yo tengo que aportarle al paciente una mayor concentración. Y con la cánula nasal le estoy aportando al 24%. Tengo un 3% más que el ambiental. Y puedo llegar hasta el 45% en cuanto a la concentración. ¿Cómo hago yo para regular? Que dice menos de 6 litros. Yo, en el sistema de oxigenoterapia, voy a tener dos dispositivos que van a ir conectados o al tubo de oxígeno o al sistema central de oxígeno. ¿Qué van a hacer? Ustedes lo tienen que diferenciar y los tienen que conocer. Tienen diferentes nombres. Este que es como un relojito, que es como el del tensiómetro, nada más que tiene un sistema de medida mayor porque es en kilos de peso, es el manómetro. El manómetro cumple una función. La función que cumple es la de
disminuir la fuerza con la que sale el oxígeno. Porque el oxígeno, como está envasado y es oxígeno comprimido, va a tener una fuerza en kilo de pesos. Y me dice, y no me va a servir para oxigenar al paciente, porque va a salir con un flujo muy fuerte. Entonces yo tengo que tener, me dice, el manómetro me va a servir, supongamos, para alimentar el respirador artificial. Yo, para hacer que el respirador artificial funcione, lo tengo que conectar al oxígeno, pero con el manómetro, porque me tiene que generar mucha fuerza para hacer que el respirador funcione. Pero para una oxigenoterapia por cánula nasal o por máscara de oxígeno, yo tengo que tener otro dispositivo, que es este, el que vemos acá, que se llama Flumeter. Flumeter. El Flumeter me dice, es un sistema que va acoplado al manómetro, ¿no? Al manómetro de oxígeno, que me dice que me reduce aún más el flujo de oxígeno y lo libera en litros. Fíjense que este lo liberaba en kilos, este lo libera en litros. Entonces vamos a ver, no sé si ustedes llegan a notar de que acá en el Flumeter tiene una parte que es de acrílico transparente, que va a estar regulada, va a estar medida y me va a decir 2 litros, 4 litros, 6 litros, 8 litros, hasta 15 o 20 litros. Va a tener una pelotita, que es esta que está acá arriba, que es de metal, que según la cantidad de oxígeno que yo voy liberando, va a ir flotando, vamos a decir, esa pelotita y me va a estar indicando cuántos litros de oxígeno yo le estoy dando. Si con la cánula nasal me dice que yo puedo aportar flujos menores a 6 litros, yo voy a tener que la pelotita más o menos va a estar por acá, en donde marque 6 litros por minuto. Entonces me dice yo voy a estar brindando la oxigenoterapia en concentraciones adecuadas. Otro tipo de dispositivo que es más complejo que la cánula nasal es la máscara de oxígeno. La máscara de oxígeno también seguramente ya la deben haber visto en alguna oportunidad, ¿no? Una máscara de oxígeno puede ser cerrada o puede estar abierta, o sea, puede tener agujeritos a los costados, ¿no? Me dice, en este caso la máscara de oxígeno me provee oxígeno a concentraciones bajas, a intermedias también. Me dice, me aporta oxígeno, fíjense, del 40 al 60%, o sea, mucho más que lo que me aportaba la cánula nasal. Y el flujo va a ser de 5 a 8 litros, o sea, el Flumeter, la pelotita, en vez de estar, en este caso, flotando en 6, va a estar en 8. O sea, va a ser más cantidad de oxígeno que lo que yo voy a estar agarrando y le voy a estar aportando al paciente. Me dice, las mascarillas pueden ser parciales con o sin reinhalación de dióxido de carbono. Me dice, las que son con reinhalación de dióxido de carbono, porque muchas veces se requiere, supongamos, vamos a ver, en los pacientes con EPOC, me dice, el paciente, si bien requiere oxigenoterapia, pero debo evitar que siga bajando el dióxido de carbono. ¿No? Porque muchas veces con la oxigenoterapia lo que voy a hacer es que el dióxido de carbono baje, pero si baja más de lo que tiene que bajar, también me va a generar en ese caso en el paciente lo que nosotros vamos a denominar después una alcalosis respiratoria. Entonces me dice, yo tengo que agarrar y en esos casos cuando un paciente es EPOC le puedo dar oxígeno, pero tengo que ver si requiere reinhalación del dióxido de carbono. ¿Cómo sería la reinhalación del dióxido de carbono? Poniéndole una máscara de oxígeno que no tenga agujeritos a los costados. Entonces el paciente va a inhalar el oxígeno, cuando exhale va a exhalar dióxido de carbono que va a quedar atrapado en la máscara de oxígeno y cuando reinhale de vuelta va a inhalar dióxido de carbono más oxígeno. Y hay otras que tienen acopladas una bolsita acá por fuera de la máscara de oxígeno, va a haber una bolsita que ustedes van a ver que está insuflada, que también me dice, me retiene oxígeno y dióxido de carbono, para que el paciente pueda compensar, en este caso, la falta también de dióxido de carbono.
Y las que tienen agujeritos a los costados me sirven para nada más inhalar el oxígeno que le estoy aportando. Después tenemos otras máscaras de oxígeno, que son las que se llaman con sistema de Venturi. La máscara de oxígeno con sistema de Venturi son para aportarle específicamente oxígeno a los pacientes con EPOC. ¿Qué me dice? El médico me va a decir, a este paciente aportarle oxígeno al 28%, al 35%, al 40%, al 45% o al 50%. Entonces digo, ¿cómo hago yo para saber cuánto es el porcentaje que le voy a brindar? Ustedes ven acá, al costadito de la imagen, que hay como un sistema de diferentes colores. Esos son los adaptadores que van a ir entre el corrugado que va a tener la máscara de oxígeno y la tubuladura que va a estar conectada al oxígeno. Cada color me está indicando que ese adaptador va a tener un orificio más pequeño o más grande. Entonces, según el orificio que tenga, me va a aportar o más concentración de oxígeno o menos concentración de oxígeno. ¿Yo cómo me voy a saber por qué? Porque en la parte inferior del conector me va a decir, más allá de que tenga diferentes colores, me va a decir un número en el cual me va a indicar qué concentración de oxígeno me está aportando ese conector y a cuántos litros de oxígeno lo tengo que poner en el Flumeter. Entonces yo ya voy a saber, si el médico me dice, bueno, conectale un oxígeno al 24% o al 28%, me dice, y no me da otro dato, yo cuando agarro el Venturi voy a ver que me diga 28%, supongamos 5 litros de oxígeno. Entonces yo ya voy a poder manejar el aporte de oxígeno para el paciente en forma indicada. Puede llegar a ser que venga este con los diferentes conectores de diferentes colores, o este que tenemos acá a la derecha, que es todo color verde, que tiene un sistema de rotación en donde se regula, se abre como una ventanita acá en la parte inferior de este conector rígido que tiene la máscara de oxígeno, y eso me va a posibilitar que se escape más oxígeno o menos oxígeno y le dé la concentración adecuada al paciente. Después tenemos lo que son los concentradores de oxígeno. Los concentradores de oxígeno sirven, en este caso, no para la oxigenoterapia dentro de las instituciones, sino para la oxigenoterapia domiciliaria. El concentrador de oxígeno me da concentraciones variables, en este caso, de oxígeno al paciente. ¿Por qué? Porque lo que hace esta máquina tiene un compresor abajo. Y ese compresor, ¿qué hace? Toma aire del ambiente, lo comprime y lo libera por el sistema humidificador. Entonces, yo lo que estoy haciendo es tomando el 21% del oxígeno que hay en el ambiente y lo comprime y lo doy con más flujo. Entonces me dice, eso da resultados para personas que no requieren altos flujos de oxígeno, ¿no? Este concentrador de oxígeno, como es eléctrico, mayormente tiene que estar acompañado por un tubo de oxígeno de backup, en este caso, porque si se llega a cortar la luz y me deja de funcionar, en este caso, el concentrador de oxígeno, yo puedo agarrar y reemplazar el aporte de oxígeno con el oxígeno que tengo en el tubo que tengo de reserva ahí en el domicilio del paciente. Bien, otro método de aportar oxígeno son estas máquinas que vemos acá que se llaman CPAP o BiPAP, ¿no? Y también tiene la misma característica. Toman el aire ambiental, tienen un compresor chiquito en el cual toma aire ambiental, lo comprime y a través de este sistema que va a estar conectado acá, esta manguera, va a ir al paciente con una máscara que le va a tapar la nariz y la boca, esa máscara, y le va a enviar oxígeno en forma continua. Se llama CPAP o BiPAP. El CPAP le va a dar oxígeno a una presión continua, ¿no? O sea, a una misma presión, y el BiPAP podemos
programar una presión mínima y una presión máxima, acompañando la respiración, tanto sea la expiración como la inspiración. Estos aparatos se están utilizando mucho ahora con el tema del COVID, previo a la intubación del paciente. Se trata de no llegar a intubar al paciente, no llegar a la asistencia respiratoria mecánica, ¿no? Tratando de hacer una ventilación no invasiva, se llama ventilación no invasiva. ¿Por qué se dice no invasiva? Porque no le estoy colocando ningún tubo endotraqueal al paciente y lo estoy ventilando a través de una máscara, en este caso, nasal o buconasal. Bien, y si no se utiliza, cuando no se utilizaba para el tratamiento inicial del distrés respiratorio que me provoca el COVID, para los pacientes con obesidad, para tratar las apneas del sueño. Bien, y un equipo más complejo es el respirador artificial. Al respirador artificial me dice, va a ser por presión negativa o presión positiva. Los de presión negativa son estos que vemos acá, a la izquierda, que es como un tubo, como si fuese un tubo grande, como si fuese una, no es cisterna, bueno, como eso que se calienta el agua, no me sale la palabra ahora. En donde el paciente, esto es un método antiguo ya, porque ya no se está utilizando. Ustedes van a ver que yo le subí un video ahí a la clase en donde se llama el pulmón de acero, ¿no? Que eran los antiguos respiradores, en donde se metía al paciente adentro de este tubo. Ven que acá está la sábana con un colchoncito, con una colchoneta en donde el paciente se acuesta. Se cierra esta tapa como una olla a presión y en la tapa va a tener un agujero en donde sale la cabeza del paciente para afuera. ¿Qué hace este sistema? ¿Cómo funciona? También tiene un compresor que lo que hace es aspirar el aire de adentro del tubo y genera una presión negativa, ¿no? Entonces, al generar una presión negativa, genera de que el tórax se pueda expandir más y pueda entrar más volumen de aire al tórax y poder tener un mejor intercambio de gases. Eso se dejó de utilizar, ¿no? A medida que fue evolucionando la tecnología y se fueron generando o creando los respiradores artificiales que nosotros conocemos actualmente como el que está a la derecha. Que esos son ventiladores por presión positiva. ¿Por qué se llaman ventiladores por presión positiva? Porque me dice, porque generan un flujo de aire que lo van a insuflar, con el cual van a insuflar el pulmón. Es como que si yo estoy soplando, si yo quiero inflar un globo, eso es presión positiva. Eso mismo haría el respirador con los pulmones. Los trata de inflar, pero para inflarlo tiene que mandar presión positiva, o aire en presión positiva, ¿no? Entonces, por eso, el pulmotor o el pulmón de acero, que es viejo, era por presión negativa, y los actuales respiradores son por presión positiva. Bien, volvemos a esta imagen, en donde tenemos, para brindar oxigenoterapia, tenemos que saber que tenemos que tener una fuente de oxígeno, que puede ser, en este caso, un tubo de oxígeno con oxígeno comprimido o un sistema de oxigenoterapia de pared, que es el que vamos a encontrar también dentro de las instituciones, en donde me aportan, en este caso, flujo de oxígeno al manómetro y al humidificador, al flumíter. Me dice, ¿cómo me doy cuenta que estoy aportando oxígeno? Por los colores. También tiene un sistema de colorometría. Cuando yo ven que acá en el tubo de oxígeno, el manómetro y el flumíter son color verde. Y en el de la pared también es color verde. Yo voy a tener que la boca de oxígeno tiene que ser, en este caso, color verde. La de aire comprimido van a ser amarilla. Y la de aspiración central, para aspirar las secreciones, van a ser de color rojo. Verde oxígeno, amarilla aire comprimido y rojo aspiración central. Bien, siempre voy a tener que tener un manómetro y el flumíter. El manómetro, recuerden,
me reducía la presión del oxígeno en kilos y el Flumiter me reduce o me regula el flujo de oxígeno, en este caso en litros. Siempre voy a tener que tener, en este caso, un sistema de humidificación, ¿para qué? Para que el oxígeno ingrese al paciente humidificado y no genere todas las complicaciones que dijimos anteriormente que puede llegar a generar. Bien, fíjense, acá, el manómetro fíjense que ya tiene conectada la manguera con la cual va a, en este caso, darle oxígeno, proveerle oxígeno al respirador artificial. Pero nosotros no la podemos utilizar para poner una cánula de oxígeno. Para eso tenemos el Flumiter, para agarrar y poder darle oxígeno al paciente con una cánula nasal o con una máscara de oxígeno, en este caso sencilla o con sistema de Venturi. Y esta imagen que tenemos acá, que está con todo un cobertor negro, ¿no? Es un tubo de oxígeno que se denomina portátil para hacer traslados del paciente de un lado a otro cuando requieren oxigenoterapia continua, ya sea con la cánula, ya sea con en este caso la máscara de oxígeno o con un respirador portátil. Bien, me dice, ¿qué otras cosas tenemos que hacer para mejorar la oxigenoterapia del paciente? Para mejorar, en este caso, de que ese oxígeno ingrese al sistema respiratorio, al cardiovascular y llegue a la célula. La fisioterapia torácica, ¿no? Me dice, en este caso, que el objetivo de la fisioterapia torácica es la de facilitar la expectoración de las secreciones bronquiales. Me dice, vieron que nosotros decimos que el paciente, me dice, si tiene un problema respiratorio de las vías aéreas altas o las vías aéreas bajas, va a generar, en este caso, secreciones, ¿no? Bien, esas secreciones yo tengo que ayudar al paciente a que las pueda expectorar, que las pueda sacar del árbol bronquial. Me dice, ¿cómo voy a ayudar? No solamente humidificando la oxigenoterapia, sino mediante diferentes tipos de técnicas, ¿no? En donde me dice, me mejora la ventilación y me aumenta la eficacia muscular respiratoria para poder expectorar las secreciones y reducir lo que nosotros vamos a llamar consolidación, en este caso pulmonar, que sería la acumulación de mocos dentro de los pulmones o dentro del árbol bronquial. Me dice, ¿cómo lo podemos hacer? Mediante lo que es el drenaje postural, que el drenaje postural es simplemente cambiar de posición al paciente. Ponerlo en decúbito supino, ponerlo en decúbito prono, ponerlo en decúbito lateral, o sea, boca arriba, boca abajo o de costado, para que cuando nosotros hacemos el cambio de posición del cuerpo, las secreciones tengan un sistema de declive o se desprendan de esos alvéolos o de esos bronquios y puedan llegar a la vía aérea superior y se puedan expectorar. Otra manera es poniendo al paciente la cama en posición Trendelenburg, que sería subiendo totalmente la cama de la zona de los pies y tratando de bajar lo más que se pueda la cabecera, o poniendo una almohada por la zona de la cintura del paciente. Todos esos cambios posturales van a ayudar de que las secreciones se movilicen y que puedan llegar a ser expectoradas. Otra técnica va a ser la percusión y la vibración, ¿no? Me dice, yo la percusión la voy a hacer poniendo la mano en forma de sopapa, ¿no? Y dando golpecitos en diferentes zonas del tórax del paciente, ¿no? Sobre la base pulmonar, sobre el cuerpo del pulmón o sobre el vértice. En la parte anterior, en la parte lateral o en la parte posterior del tórax, ¿no? A eso va a llamar percusión o masoterapia. Y el sistema de vibración, fíjense que acá en este caso tenemos el paciente
con la enfermera que le está tomando el tórax, y cada vez que el paciente inhala, tiene un proceso de inhalación, la enfermera ¿qué hace? Sacude el tórax del paciente. ¿Lo sacude para qué? Para generar vibraciones y para generar la movilización de esas secreciones y que el paciente después las pueda expectorar o la podamos nosotros aspirar por acá por la traqueotomía. Esto sería una traqueotomía. Bien, ven en esta imagen, vemos los diferentes cambios posturales, la colocación de la almohada en la zona de la cintura. Tenemos que hacer la masoterapia para lograr de que se desprendan las secreciones, ¿no? Y las vibraciones, ¿no? Bien. Me dice, ¿qué otros dispositivos tenemos para, en este caso, que nos sirve de intermediario para agarrar y poder aportar oxigenoterapia? Uno de ellos es la intubación endotraqueal, ¿no? Me dice, ¿qué es la intubación endotraqueal? Es la colocación de un tubo, me dice, por la boca o por la nariz hasta la tráquea. ¿Ven? ¿Ven? Es la colocación de un tubo, que sería este, un tubo endotraqueal que va a entrar por la boca o puede entrar por la nariz. Supongamos que el paciente tenga un politraumatismo de cara, ¿no? En donde tenga ruptura del maxilar, no podemos entubarlo. Me dice, entonces, se puede entubar por la nariz, son muy pocas las técnicas de intubación nasotraqueal, pero se utilizan y llegan a la tráquea. Bien, me dice, el objetivo de esta intubación es también poder tener una entrada y salida de aire, ¿no? Necesaria para poder lograr una ventilación adecuada, ¿no? Cuando tenemos algún tipo de dificultad respiratoria. ¿Cuál es el criterio de intubación? O sea, ¿cuándo vamos a intubar a un paciente? Me dice, primero cuando el paciente tiene una dificultad respiratoria grave, como la que me genera el COVID al paciente. Vieron que el paciente se empieza a complejizar y empieza a tener trastornos respiratorios que inmediatamente requieren de que el paciente sea intubado y que sea colocado en asistencia respiratoria mecánica. Otro criterio de intubación es el paciente con coma, ya sea coma farmacológico o coma más fisiológico. O sea, ya sea porque tenga un problema neurológico y está en estado de coma, o porque el coma sea inducido con fármacos, el paciente tiene que estar con una intubación endotraqueal y con asistencia respiratoria mecánica. O otro criterio de intubación es el paciente con una obstrucción respiratoria, en este caso de la vía superior, ¿no? En este caso, una obstrucción a nivel de las vías aéreas superiores o a nivel de la tráquea o de un bronquio mayor, en donde nosotros vamos a tener que agarrar y tratar de permeabilizar esa vía aérea para que le llegue la cantidad de volumen de oxígeno necesario al pulmón. Me dice, ¿cuáles son las ventajas de una intubación endotraqueal? En primer lugar, poder aspirar las secreciones, en este caso que se van a ir generando, no solamente por la propia patología, sino porque cuando se intuba a un paciente, la intubación endotraqueal también me genera inflamación de la mucosa, por ende me va a generar exudado, por ende ese exudado se va a transformar en secreciones, ¿no? Otra de las ventajas que vamos a tener es que voy a poder administrar oxigenoterapia, en este caso en forma oportuna, en forma eficaz. Me dice, otra de las ventajas que voy a tener es que me va a permitir la conexión de una asistencia respiratoria mecánica, pero que debo de recordar que la intubación endotraqueal no me puede superar las 2 semanas. ¿Por qué? Porque dice, si un paciente va a estar con asistencia respiratoria mecánica más de 2 semanas, yo tengo que hacer una traqueotomía. ¿Por qué? Porque ese tubo endotraqueal empieza a generar lesiones o úlceras por presión en la zona de la boca, en la zona de la tráquea, ¿no? Y en la zona faríngea. Entonces yo tengo que evitar de seguir lesionando al paciente. Entonces me dice, ya cuando el médico sabe que ese paciente va a superar las 2 semanas de asistencia respiratoria mecánica, se empieza a plantear la realización de una traqueotomía.
Entonces se le hace la traqueotomía, se coloca una cánula de traqueotomía y se saca el tubo endotraqueal. Bien. Me dice, ¿cuáles son las desventajas de la intubación endotraqueal? Me dice, en primer lugar, no es fácil moverle, en este caso, que el paciente, si está consciente, mover su cuello, ¿no? Va a sentirse incómodo, va a sentir que tiene ese tubo entre la garganta, no va a poder tragar, ¿no? El paciente se va a sentir incómodo. Otra problemática que nos va a dar es que el paciente no va a tener acceso libre para higienizarse la boca. Entonces nosotros vamos a tener que estar continuamente aspirando las secreciones bucales y generando la higiene bucal del paciente. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que cuando a ustedes se les genera saliva en la boca, ¿ustedes qué hacen? Tragan. El paciente en este caso no va a poder tragar porque va a tener el tubo endotraqueal. Entonces esa saliva le va a quedar acumulada en la boca, lo que nosotros después vamos a conocer como lago faríngeo, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que se arma como un lago en este caso, de saliva dentro de la boca. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Aspirar esa saliva y lavarle la boca del paciente con bicarbonato, en este caso, para poder decontaminar la zona y que tampoco no largue olor. Bien. Otra desventaja es de que el paciente no se puede comunicar porque no puede hablar, porque vamos a ver que el tubo endotraqueal va a pasar entre las cuerdas vocales. Entonces el paciente no va a poder hablar tampoco, ¿no? Y eso le va a generar arcadas al paciente y va a tener cialorrea y lago faríngeo. El lago faríngeo dijimos que esa es la acumulación de saliva en la boca y la cialorrea va a ser cuando esa saliva empieza a chorrearse por la comisura labial, que vamos a ver que el paciente va a tener todo como un hilito de saliva que le va a chorrear de la boca. A eso se le denomina cialorrea. Lago faríngeo es el acúmulo de saliva en la boca. Me dice, ¿qué equipo necesito para, en este caso, para realizar la intubación endotraqueal? Bueno, tubos endotraqueales de dos medidas diferentes, mayormente se utiliza el 7,5 y el 8, que ese es el número por el French, o sea, por el diámetro que va a tener. El laringoscopio, que ahora lo vamos a ver, el laringoscopio es el elemento que se utiliza para poder abrirle la boca al paciente y poder llegar a la vía respiratoria para poder colocar el tubo endotraqueal. La bolsa AMBU o la bolsa de reanimación manual para generar la ventilación del paciente. Un mandril, que el mandril va a ser en este caso un tutor que va a tener el tubo endotraqueal que se va a utilizar para poder introducir el tubo endotraqueal en la boca del paciente, que le va a dar rigidez para que no se me doble, y una vez que se le colocó el tubo endotraqueal vamos a ver que se lo sacan ese mandril. Una jeringa de 10 vacía para poder insuflar el balón que va a tener el tubo endotraqueal. Vendas distintas para poder, en este caso, fijar el tubo endotraqueal a la cabeza del paciente y que no se le salga. El sistema de aspiración para poder, en este caso, aspirar las secreciones del paciente a medida que lo vamos entubando. La silocaína en spray y viscosa para poder lubricar la zona de la boca, la zona de la faringe y que pueda ingresar el tubo endotraqueal y que le genere el menor dolor posible al paciente. Fármacos como el diazepam y el pancuronio para agarrar y en este caso desconectar al paciente del entorno, o sea que no sepa qué es lo que le está pasando. Para eso se utiliza el diazepam, ¿no? Es una benzodiazepina. Y el pancuronio, que el pancuronio es un medicamento que se le da al paciente en donde lo que hace es relajar toda la musculatura y hacer que el paciente no tenga reflejos. Entonces me dice, lo desconecto del entorno para que no sepa lo que le estamos haciendo, me dice, y le relajo toda la musculatura para poder manejar la boca y poder entubar el paciente. Y vamos a monitorizar, ¿no? En este caso, la frecuencia cardíaca y la saturación de pulso en el paciente para poder, en este caso, ver si el paciente está, cuando está entubado, está, en este caso,
cuando se lo está intubando no me está desaturando. Vamos a ver un videíto de intubación endotraqueal. Hola, soy la doctora Emily Nelson Maher del Brigham and Women's Hospital. Voy a demostrar la técnica apropiada para la intubación endotraqueal. Se revisarán indicaciones, contraindicaciones, equipo de posición y técnica correcta, así como las complicaciones potenciales de este procedimiento. Las indicaciones para intubación endotraqueal incluyen inminencia de insuficiencia respiratoria, incapacidad para proteger las vías respiratorias, paro cardíaco y anestesia general. No existen contraindicaciones absolutas para la intubación endotraqueal, con la excepción de pacientes en quienes existe una directriz de no intubar. Las contraindicaciones relativas incluyen sospecha de intubación o ventilación difíciles, lesión traqueal, facial o cervical, tumoraciones traqueales. Las vías respiratorias superiores están formadas por las cavidades nasal y bucal, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios principales. Las cuerdas vocales se ubican en dirección anterosuperior del cartílago tiroides a los cartílagos aritenoides. La epiglotis es un cartílago elástico que se dobla sobre las cuerdas vocales y protege la vía respiratoria de la introducción de alimentos y líquido. El bronquio principal derecho tiene un diámetro más grande, es más corto y más vertical que el bronquio principal izquierdo. Por tanto, los materiales aspirados con mayor frecuencia se dirigen hacia el lado derecho. La intubación de un bronquio principal, por lo común, suele ser hacia el lado derecho. Cuando se lleva a cabo la intubación, se coloca una hoja de Macintosh en el espacio entre la base de la lengua y la epiglotis, conocida como vallécula. Se presiona la hoja del laringoscopio hacia arriba y hacia adelante, en un ángulo perpendicular a la mandíbula del paciente para permitir la colocación de la sonda endotraqueal con visión directa de las cuerdas vocales. A continuación se revisan los pasos específicos necesarios para la intubación endotraqueal. Es importante identificar los factores que podrían indicar una ventilación o intubación difíciles. Para determinar si existían dificultades para la ventilación, se investiga mediante anamnesis lo siguiente: antecedentes de ventilación difícil, ronquidos o apnea obstructiva del sueño, tumoraciones en la vía respiratoria. Varios datos de la exploración física pueden indicar que podrían existir dificultades para ventilar a un paciente: individuos mayores de 55 años, pelo facial, falta de dentadura, obesidad, cuello grueso o anatomía anormal del cuello. Los pacientes que son difíciles de ventilar se encuentran en alto riesgo de presentar dificultades para la intubación. Muchos de los antecedentes en la exploración física que predicen una intubación difícil son diferentes a los que son de importancia para la ventilación, aunque poseen importancia similar. Para determinar si el paciente presenta dificultades para la intubación, se investiga lo siguiente: antecedentes de intubación difícil, de apnea obstructiva del sueño, de lesión, dolor o disminución del arco de movimientos de la columna cervical, antecedentes de traumatismo o cirugía facial o de cuello, tumoraciones faciales, cervicales o del mediastino, antecedentes de radiación del cuello, trastornos de la articulación temporomandibular, antecedentes de síntomas obstructivos, como presencia de ronquidos, dificultades para la deglución, disfonía, estridor o dificultades para respirar en decúbito dorsal. Varios datos en la exploración física pueden predecir si habrá dificultad para la intubación de un paciente. Calificación de Malampati, abertura bucal, extensión del cuello, distancia tiroidomentoniana, protusión anormal de la mandíbula, individuos mayores de 55 años de edad y obesidad. La calificación de Malampati es un método utilizado para predecir intubaciones difíciles. Cuando se valora con la calificación de Malampati, el médico le pide al paciente que abra la boca y que saque la lengua. La calificación se basa en la anatomía bucal. Una calificación 1 de Malampati se da a aquellos casos en que la úvula, el paladar blando y los pilares se visualizan por completo. Con la calificación 2 de Malampati se observa el paladar blando y parte de la úvula. En la calificación 3, solo se visualiza el paladar blando y la base de la úvula, mientras que con la calificación 4 únicamente se observa el paladar duro. Una calificación 4 en la escala de Malampati se asocia con alto riesgo de intubación difícil. La distancia tiroidomentoniana se define como la distancia entre el mentón y la escotadura tiroidea cuando el paciente se encuentra con extensión completa de cuello. Una
distancia deiredomentoniana de menos de 3 traveses de dedo o de menos de 6 centímetros en adultos indica una alta probabilidad de dificultades para la alineación de los ejes laringio y faringio para una laringoscopía directa exitosa. Es importante contar con todo el equipo antes de intentar la intubación. Para vías respiratorias sin complicaciones, el equipo básico incluye guantes no estériles, lentes protectoras, equipo de venoclisis permeable para la administración de fármacos para la inducción y fármacos de urgencia, relajantes musculares, equipo para aspiración de secreciones o de sangre, monitores estándar que incluyan trazo electrocardiográfico, oximetría de pulso, manguito para medición de presión arterial, una fuente de oxígeno fiable de alta presión, bolsa y mascarilla para ventilación manual, mascarilla facial para ventilación asistida o después de la intubación, cánula bucal para la ventilación de las vías respiratorias, sondas endotraqueales apropiadas de las cuales se debe contar con diversos tamaños, jeringas para inflar y para probar el manguito de la sonda endotraqueal, mangos y hojas de laringoscopio, hoja curva de Macintosh y hoja recta de Miller de varios tamaños, detector de CO2 al final de la expiración, estetoscopio, cinta adhesiva para fijación de la sonda, mascarilla laringea en casos de incapacidad para ventilar o intubar al paciente con diversos tamaños, y estilete. El estilete se introduce en la sonda endotraqueal y se dobla para facilitar el paso de la sonda a través de las cuerdas vocales. Además, es importante asegurar que el estilete no rebase el borde de la sonda endotraqueal a fin de evitar lesiones traqueales. La colocación del paciente es fundamental para el éxito de la intubación. La cama del paciente debe ajustarse de forma tal que las vías respiratorias del paciente se encuentren al nivel de la línea de visión del médico. Se coloca al paciente en una posición de olfateo para facilitar la creación de una línea recta de visión desde los ojos del médico hasta la laringe, para que la abertura bucal y el acceso faríngeo permanezcan alineados. Esto puede lograrse al colocar una manta por debajo de la cabeza para elevar el occipucio casi 10 centímetros, con lo que se flexiona el cuello con la extensión de la articulación atlanto-occipital. Es útil colocar una toalla enrollada para lograr la posición de olfateo en pacientes con obesidad patológica. Antes de la administración de fármacos para la inducción de la anestesia, se asegura que existen condiciones óptimas para la intubación en el primer intento de la laringoscopía. Es importante optimizar la posición del paciente, verificar el equipo, el acceso y preoxigenar al paciente antes de la inducción anestésica. La preoxigenación con oxígeno inspirado al 100% sustituye el nitrógeno en los pulmones de los pacientes, lo cual incrementa el tiempo que puede permanecer el sujeto en la apnea sin que aparezca saturación de oxígeno. Se realiza preoxigenación al utilizar un flujo de oxígeno al 100%. La mascarilla facial se coloca ajustada para evitar el paso de aire ambiental. Durante 3 o 4 minutos, se permite que el paciente respire de forma espontánea con una válvula de presión abierta, con inspiraciones profundas antes de iniciar la inducción anestésica. La preoxigenación es adecuada cuando la concentración de oxígeno expirado se acerca a 85 o 90%. Antes de intentar la intubación endotraqueal, un médico debe ajustar la mascarilla facial para ventilación, lo cual constituye el paso más importante en el control de las vías respiratorias. Si puede proporcionar ventilación con éxito mediante una mascarilla, se continuará la ventilación y la oxigenación en caso de intubación difícil hasta que personal con mayor experiencia realice la intubación endotraqueal. Si el paciente está consciente, es necesario administrar fármacos de inducción anestésica antes de intentar la ventilación con mascarilla y la intubación. Para una técnica apropiada de ventilación con mascarilla, se sitúa el pulgar izquierdo sobre el conector y el dedo índice por debajo del colector sobre la mascarilla. Se coloca la punta de la mascarilla en forma de gota al nivel del puente nasal. Se sostiene con firmeza la mandíbula con el tercero y cuarto dedos de la mano izquierda. El borde inferior de la mascarilla debe colocarse entre el labio inferior del paciente y la barbilla. Se coloca el dedo meñique por debajo de la mandíbula y se utilizan el tercero, cuarto y quinto dedos para presionar la cara del paciente contra la mascarilla, en lugar de hacer presión sobre la mascarilla contra la cara del paciente. Esta técnica de elevar la cara del paciente hacia la mascarilla ayuda a elevar las estructuras faríngeas y
las partes blandas para crear una abertura para el oxígeno a fin de que se desplace de la boca a la laringe. Se ajusta la presión de la válvula y se comprime la bolsa para efectuar la ventilación del paciente con el objeto de mantener presiones máximas en las vías respiratorias inferiores de 20 a 25 milímetros de mercurio. La válvula para alivio de la presión debe estar parcialmente cerrada para crear suficiente presión en el sistema y efectuar la ventilación con mascarilla. Se valora si es adecuada la ventilación con mascarilla al observar la elevación del tórax, los ruidos respiratorios, el volumen corriente y la capnografía. Si no es posible ventilar al paciente, es importante solicitar ayuda de inmediato y preparar la colocación de una mascarilla laríngea. El objetivo de la laringoscopía directa es visualizar las cuerdas vocales a fin de colocar la sonda endotraqueal a través de las cuerdas sin causar traumatismos. Una vez que se han administrado los fármacos para inducción anestésica y se determinó que la ventilación con mascarilla es adecuada, es muy útil la administración de un relajante muscular como succinilcolina para la visualización óptima de las cuerdas vocales. Recuerden estas contraindicaciones importantes de hipertermia maligna, hiperpotasemia, quemaduras, lesiones por aplastamiento, lesiones de neurona motora superior, inmovilización prolongada, miopatía, lesión cranoencefálica cerrada, lesión del globo ocular. Se utiliza la mano derecha para mantener la boca abierta. Se coloca el pulgar derecho en la esquina inferior derecha de la boca del paciente sobre los molares inferiores. Se sitúa el dedo índice en la esquina superior derecha de la boca sobre los molares superiores. Los dedos deben extenderse para lograr una abertura máxima de la boca. Se sujeta el laringoscopio con la mano izquierda en el punto donde la base de la hoja se une con el mango, con el pulgar apuntando hacia arriba sobre el mango del laringoscopio. Cuando se introduce una hoja Macintosh o curva, se coloca el laringoscopio en el lado derecho de la boca y se desplaza la lengua hacia el lado izquierdo. No se inclina la muñeca cuando la hoja del laringoscopio se encuentra en la boca, porque esto puede ocasionar lesión en los dientes. En lugar de esto, una vez que el laringoscopio se encuentra en la boca, se aplica presión hacia arriba y adelante en un ángulo perpendicular a la mandíbula. El objetivo es colocar la hoja del laringoscopio en la vallécula, que es la depresión entre la epiglotis y la lengua. Si la posición es correcta, se observarán dos cuerdas vocales de color blanquecino por debajo de la punta de la epiglotis, que tiene forma curva y es de color rosado. Si las cuerdas vocales no son visibles, quizás sea necesario colocar el laringoscopio con mayor profundidad o desplazarlo hacia atrás en dirección a una ubicación más superficial. Se debe aplicar suficiente fuerza perpendicular a la mandíbula del paciente para observar las cuerdas, pero no es apropiado inclinar la muñeca para usarla en forma de palanca porque no mejorará la precisión y pone al paciente en riesgo de una lesión dental. Además, es necesario verificar que los labios del paciente no se encuentren entre el laringoscopio y los dientes, a fin de evitar heridas o lesiones en el labio. La hoja recta es útil en pacientes con laringe anterior o con epiglotis laxa, lo cual se observa a menudo en niños pequeños. Cuando se utiliza una hoja recta o de Miller, se introduce el laringoscopio en el lado derecho de la boca del paciente y se desplaza la lengua hacia la izquierda. Se hace avanzar el laringoscopio al pasar la punta de la epiglotis y se aplica presión hacia arriba y adelante en un ángulo perpendicular con respecto a la mandíbula. La hoja de Miller debe colocarse detrás de la epiglotis y se utiliza para desplazar la epiglotis fuera del campo visual. Por tanto, solo se observarán las cuerdas vocales. La hoja de Miller debe colocarse entre dichas cuerdas y la epiglotis en lugar de entre la vallécula y la epiglotis, como ocurre con la hoja de Macintosh. Una vez que se observan las cuerdas vocales, el estilete y la sonda endotraqueal se hacen avanzar a través de las cuerdas vocales. Es importante retirar el estilete una vez que la sonda ha pasado a través de las cuerdas. Si el estilete rígido se hace avanzar mucho, puede producirse una lesión a la tráquea. Una vez que el estilete se ha retirado, el manguito de la sonda endotraqueal se infla con la cantidad mínima de aire para evitar fugas cuando se utiliza la ventilación con presión positiva. Los médicos lograrán diferentes visiones de las cuerdas vocales con base en su nivel de habilidad para la laringoscopía y dependiendo de la anatomía del paciente. La adición de grado 1 de las cuerdas ocurre cuando el médico puede observar la totalidad de la abertura glótica, incluida la totalidad de las cuerdas vocales. En la visualización de grado 2 se observa la cara posterior de la abertura glótica, incluidos los cartílagos aritenoides. En la visualización de grado 3 se observa solo la punta de la epiglotis. Y en el grado 4 se observa solo el paladar blando, que indica una intubación potencialmente difícil. Si la visión de las cuerdas es subóptima, se utilizan métodos de rescate. A menudo es necesario aplicar presión hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha sobre la tráquea para mejorar la visión. Si el médico puede visualizar la vía respiratoria con imágenes de grado 2 o 3, pero no puede colocar la sonda endotraqueal, se considera el uso de un estilete o un dilatador. El dilatador es un estilete largo de plástico con un extremo curvo dirigido en sentido anterior. Si las cuerdas no se observan bien, es importante ventilar al paciente con mascarilla mientras se solicita ayuda y se valora el uso de dispositivos alternativos. No debe repetirse la laringoscopia directa porque puede causar traumatismos y edema en las cuerdas vocales. Las estrategias incluyen la colocación de una mascarilla laríngea,
intubación con un broncoscopio de fibra óptica o una cricotiloidotomía de urgencia que no se verá aquí. Para confirmar que la sonda endotraqueal se encuentra en la tráquea y no en el esófago, se verifica la presencia de condensación en el interior de la sonda, la elevación del tórax, los ruidos respiratorios y la concentración de dióxido de carbono al final de la expiración. Se confirma que los ruidos respiratorios sean iguales en ambos lados porque los ruidos ausentes o disminuidos en el lado izquierdo indican la intubación del bronquio principal derecho. Después de una intubación endotraqueal exitosa, es importante usar cinta adhesiva o fijador de sonda endotraqueal para asegurar la vía respiratoria. Debe observarse la profundidad de colocación de la sonda endotraqueal al nivel de los dientes cuando los ruidos se ausculten en ambos campos pulmonares. Así, si la sonda es desplazada hacia adentro o hacia afuera de la tráquea, el médico lo notará y podrá colocar la sonda en la posición correcta. Es importante sedar de manera adecuada al paciente concluida la intubación para que se encuentre cómodo y no haya desalojo de la sonda endotraqueal. Varias complicaciones potenciales se relacionan con la intubación endotraqueal. Estas incluyen posición inadecuada de la sonda endotraqueal, por ejemplo, la intubación del esófago o del bronquio principal derecho. Traumatismo de las vías respiratorias, por ejemplo, heridas en labios o lengua, disección retrofaringea, rotura dental, faringodinia, edema de las vías respiratorias, parálisis de las cuerdas vocales, lesión traqueal o bronquial. Exageración de la respuesta simpática a la intubación, lo cual causa hipertensión, taquicardia, aumento de la presión intracraneal o intraocular. Exageración de los reflejos de la vía respiratoria durante la intubación, como broncoespasmo o laringoespasmo. Disminución de los reflejos de las vías respiratorias durante la intubación, lo cual favorece la broncoaspiración. Compromiso hemodinámico secundario a la administración de fármacos hipnóticos. Y por último, intubación o ventilación fallidas que producen hipoxia o hipercarbia. En resumen, los pasos críticos para la intubación endotraqueal son los siguientes. Realizar una anamnesis y una exploración física adecuadas, lo cual evitará intubación o ventilación difíciles. Contar con el equipo apropiado, colocar al paciente de forma apropiada, preoxigenar con oxígeno inspirado al 100% en pacientes conscientes, administrar fármacos para inducción anestésica y relajantes musculares, colocar la punta de la hoja curva del laringoscopio en la vallécula para observar las cuerdas vocales por debajo de la epiglotis. Una vez que se observan las cuerdas vocales, se hace avanzar el estilete y la sonda endotraqueal a través de las cuerdas vocales y se infla el globo de la sonda. Se confirma la posición apropiada de la sonda endotraqueal y una vez que ésta se ha confirmado, se fija la sonda. Si se encuentran dificultades para ventilar a un paciente con bolsa y mascarilla, se solicita ayuda de inmediato. Gracias por su atención a este video de Harrison. Bueno. ¿Todavía siguen ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema como vimos? ¿Les quedó alguna duda con respecto al tema de la oxigenoterapia? De ¿cuáles son los métodos? ¿Cuáles son los dispositivos? ¿Nada? No, profe. Bueno, la clase que viene vamos a terminar viendo entonces lo que sería los cuidados de enfermería en la intubación endotraqueal y vamos a ver la realización de una traqueotomía, ¿no? Y el manejo del ventilador, para después ya terminar con todo lo que es la función respiratoria y pasaríamos después ya a valorar la función cardiovascular. Bien. Lo que les quería decir también, de que vayan teniendo en cuenta de que ya vamos a terminar esta unidad, que es la de valoración respiratoria. Después de, supongamos que vamos a poner ya una fecha de parcial, porque vieron que ya termina el cuatrimestre. Así que yo calculo que la clase que viene terminamos, para el viernes 25 sería el segundo parcial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor.
Bien. ¿Este video que grabó lo sube al instituto, a la página? Sí, ahora yo después que se termina de convertir y todo lo demás, porque eso lleva todo un proceso, se los voy a agregar a la clase que les publiqué hoy. ¿Mm? O sea, Bueno. después búsquenlo en ahí. Bueno, chicos, entonces quedamos así, quedamos en esto, en que la clase que viene terminamos de ver el tema y que el 25, para que no haya errores y no haya confusión ni nada por el estilo, agarramos y vemos el tema de que tenemos ese día el segundo parcial de este primer cuatrimestre. ¿Mm? Bueno, profe. Nos vemos. Bueno, profe. Un buen fin de semana. Nos Hasta vemos. luego. Chao, gracias. Igualmente. Igualmente. Chao, profe. Hasta luego.